Hola, hola, excelente mañanita de jueves, estimados amigos de Cadefi, comunidad Cadefi, a un evento más de capacitación. Les saluda su servidor y amigo Alfredo Zaragoza, hoy jueves 22 de agosto de 2024, un minuto, casi dos pasaditos de las 9 de la mañana. Y bien, para nosotros es un gusto que nos puedan acompañar a revisar, a examinar temas muy relevantes pues, tanto en el aspecto académico como en el aspecto laboral, en lo que tiene que ver con la experiencia profesional, bajo la figura que ostenta el contador público. Así que vamos a dar inicio. Primeramente, agradecer a esta casa capacitadora que pues últimamente, de manera constante, hemos tenido esa atención de que nos invite a poder colaborar con ellos. Agradecerles de igual manera a ustedes la confianza. Yo sé que hay de pronto gente que forma parte de la membresía de Cadefi, pero que de igual manera podría no estar en este momento, podría estar haciendo otra cosa. Y luego también tenemos a los multitarea, ¿no? Aquellos que independientemente de que estén ahorita ya en el trabajo, estén calentando motores, dando banderazo de salida, de igual manera dicen un ojo al gato y otro al garabato. Por ahí se nos están conectando en la transmisión a la par de hacer sus actividades del día a día. Y bueno, por eso es que les agradezco el tiempo, la oportunidad, la confianza, podernos dejar entrar ahí a su casa, a su centro de trabajo, a su cubículo, a su oficina y esperando, teniendo en todo momento esta expectativa de que lo que podamos revisar les pueda ser de suficiente utilidad, les pueda aclarar un poquito el panorama, les pueda extender la visión, la panorámica de pronto acerca de X o Y tema, ¿no? Y miren, el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de las fluctuaciones cambiarias. ¿Sí? ¿Por qué fluctuación? Porque si no sería como hablar cambios de los cambios, ¿no? Fluctuación es una variación, es un cambio en algo. Cuando hablamos o decimos cambiaria, partiendo de la idea de un adjetivo, de un calificativo, refiere a todo aquello que tiene que ver con divisas, que tiene que ver con operaciones o con transacciones en moneda extranjera, ¿sí? Básicamente deriva de ello y por ello, ¿no? Entonces, miren, el tema es muy interesante porque vamos a hablar de la fluctuación cambiaria, de los cambios del tipo de cambio y los efectos que se pueden tener a razón de ello. Efectos, por supuesto, no solo de carácter económico, vamos a presentar efectos también en materia fiscal, en materia tributaria, y es un poquito de lo que hablaremos el día de hoy. Pues en este momento en plataforma tenemos prácticamente 50 personas conectadas en vivo. Recuerden que también vamos a estar atentos a las dudas, a las inquietudes que del tema puedan surgir. Y bueno, pues vamos calentando motores. ¿Qué les parece? Vámonos directamente al material, únicamente para ver la parte de inducción, la parte de la introducción. Ya saben que habitualmente, digo, no es la única manera en que abordamos los temas. A veces también partimos de algo específico, algo particular para aterrizar en lo general, pero habitualmente y lo más conocido es que partimos de aspectos generales para luego llegar a los tratamientos específicos o que aplican de manera particular. Así que vamos a iniciar ahora por el principio, vamos a iniciar por las bases y vamos a hablar de una muy buena amiga, sobre todo para aquellos que nos ostentamos como profesionales de la contaduría pública, y esta buena amiga es la contabilidad. La contabilidad entendida como una técnica. ¿Sí? Fíjense que en la práctica me ha tocado ver que confundimos diversos conceptos, o al menos a mí me ocurría, ¿no? Es lo que siempre les comparto, yo hablo desde mi experiencia. Si de pronto hay alguien que pesque, que, ay, mira, no era el único, ¿no? Qué padre. Pero miren, hay diversos conceptos que, pues por la costumbre, por el manejo diario, la interacción que tenemos a nivel del trabajo, los negocios, puede llegar a un punto donde llegamos como que a confundir.
¿Sí? Eh, Habrá que dejar en claro que una cosa es la contabilidad, entendida como técnica. Otra cosa es la información financiera que emana de la contabilidad. O sea, esta vieja amiga, esta técnica que nos ayuda a generar y a producir información financiera, ¿sí? Esta tiene que sujetarse a un estándar de aplicación. Y ahí es cuando hablamos de un marco normativo. Pensamos en estados financieros y tenemos que pensar en la economía y en las finanzas de la empresa. ¿Sí? Entonces, una cosa es la contabilidad, entendida como técnica, otra cosa es la información financiera que emana de la contabilidad y situación totalmente distinta, el cumplimiento en materia fiscal. ¿Sí? Hay un común denominador que de pronto hace que nos confundamos, que pensemos que partiendo de un mismo hecho, estamos hablando de lo contable, de lo financiero y de lo fiscal. Este común denominador se llama comprobante fiscal digital por Internet o también viejo conocido como CFDI. ¿Sí? De pronto ese papelito, ese documento digital, que digo al menos volteáramos a ver el XML, quiero aclarar que no es que yo hable mal del CFDI, no es que yo tenga algo en contra de, no tengo ningún problema. El problema es la visión y el uso que le estamos dando al comprobante en pos de una automatización, en pos de explotar lo que es estos temas de la inteligencia artificial, donde al día de hoy lo que tenemos en contexto pues son diversos softwares, aplicaciones contables, que partiendo de este documento digital que es el CFDI, pues me coadyuvan a ahorrar tiempos, ¿no? Ahorrar tiempos en temas de captura, ahorrar tiempos en materia de analítica de datos, ¿sí? Y en todo caso optimizar, facilitarnos el trabajo, ¿no? La idea de la tecnología, la idea de la revolución industrial en sus distintas facetas, hoy día volteando a ver este tema de la inteligencia artificial, es facilitarnos las cosas, no complicarlas. Pero de pronto el ser humano pareciera el único animal que es dos veces animal. Y miren, me queda claro que cada que nosotros alimentemos un sistema, una aplicación, un software, lo que ustedes quieran, si lo alimentamos con basura, nos va a arrojar basura. ¿Sí? Y el día de hoy encontramos situaciones tan claras, tan complejas como, oiga, contador, fíjese que estoy facturando una operación en dólares. Fíjese que estoy facturando una operación en euros. ¿Sí? Contador, ¿qué tipo de cambio le pongo al CFDI? Contador, cobré o pagué un tipo de cambio distinto. Contador, no me están respetando el tipo de cambio del CFDI. Y entre CFDI te veas, ¿no? De CFDI hablamos, en CFDI pensamos. Hay quien desayuna, come, cena, CFDI. Insisto, no tengo nada contra el documento, pero le debemos dar la justa dimensión y entender ese documento, su origen, para qué es y para qué sirve. Es ahí donde nos estamos perdiendo en el camino. ¿Sí? El comprobante fiscal digital por Internet es un requisito de las deducciones autorizadas. O sea, si yo quiero aplicar una deducción, que habitualmente vamos a identificar esto como un gasto o un costo propio de la entidad, porque además son diversos requisitos, ¿eh? Hay aguas, ¿eh? De pronto la gente se casa con que los requisitos fiscales, pues es el hecho de que tu comprobante fiscal cumpla con requisitos. No, el comprobante fiscal es uno de tantos requisitos. Y de entrada el comprobante fiscal tiene que estar debidamente y correctamente emitido. ¿Sí? Y decíamos hay que darle la justa dimensión
porque se tiene en el ámbito de lo que puede ser un costo, un gasto, la figura de la estricta indispensabilidad. Oye, aquello que estás erogando efectivamente es estrictamente indispensable para lo que tú realizas, para el tipo de actividad económica que ostentas. Espero estarme explicando, espero no estarles dando ahí mucha bulla, mucho barullo, ¿sí? Y es eso, ¿no? En materia de ingresos, y fíjense que tenemos que voltear a ver el Código Fiscal de la Federación, eh, me señala el artículo 29 de este dispositivo normativo, artículo 29, no 29A, el 29, que cuando así lo establezcan las leyes, tengo la obligación de expedir o de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet. ¿Sí? Y una situación que contempla ese mismo artículo 29 del Código Fiscal es la obtención de ingresos. O sea, por los ingresos que yo pudiera obtener, por los ingresos que yo obtenga, tienen que estar amparados con la emisión de un comprobante fiscal. ¿Estamos? Y de ahí parte el origen, el por qué, el para qué del CFDI. Es un requisito fiscal que si tú me preguntaras, bueno, como para qué es el requisito fiscal, pudiéramos decir, pues para que el SAT se meta hasta la cocina, hasta las tripas de tu operación, y ya estando en las tripas de tu operación, ver que no le hace sentido, ver que no se puede amarrar, el SAT va a hacer una analítica total de los datos. ¿Sí? Y a partir de ahí lo que busca es recaudar, lo que busca es fiscalizarte. Y sin embargo, en ese ir y venir, en esa mezcolanza de conceptos y aspectos, hay quien piensa que en la contabilidad se tienen que registrar comprobantes fiscales. No. En la contabilidad voy a registrar transacciones, operaciones de carácter económico. ¿Sí? Si esas operaciones, esas transacciones están amparadas en un comprobante fiscal, pues qué padre, qué bueno, porque además estaré cumpliendo con las disposiciones de carácter tributario. Pero si no lo está y de igual manera esas cosas suceden, esas cosas ocurren, como puede ser la simple obtención de un ingreso, ojo, haya o no haya comprobante, yo tengo que dejar evidencia en la contabilidad de que se devengó la obtención de un ingreso. ¿Sí? Entonces, miren, les comparto la definición, lo que dice la normativa. Aquí ya no hablamos de aspectos legales ni jurídicos, estamos hablando del estándar aplicable a la información financiera y que echa mano de esta técnica, ¿no? Esta técnica llamada o denominada contabilidad, que tiene que ver con el cargo y el abono, los saldos, figuras que son herramientas para la actividad económica, como puede ser el libro diario, el libro mayor, el tema de las balanzas de comprobación, en fin. ¿Sí? Y esta definición que la NIF A1 nos da a conocer y que difunde como tal, la podemos leer, la podemos releer, y nunca me habla de tener que hacer un compilado de registros con base en comprobantes. Insisto, no te estoy diciendo que esté mal el comprobante. Bueno, algunas veces sí los hacen mal, ¿no? Pero ese es un tema aparte. Pero es lo que yo luego les digo, ¿no? Imagínense, una contabilidad mal hecha, porque la hacen con base en comprobantes, pero eso súmele que aparte el comprobante está mal hecho. O sea, es la falla de la falla, ¿no? Entonces, lo que nosotros registramos en contabilidad son transacciones que afectan, aquí hay que subrayarle, yo lo puse en rojo, que afectan económicamente a la entidad, no legalmente, no fiscalmente. Por eso tenemos ahí un postulado básico de sustancia económica. ¿Cómo afecta una transacción o algún otro tipo de evento económicamente, y vuelvo a pedirles que subrayen, a la entidad económica? Tenemos un postulado básico de entidad económica que va a ubicar dos tipos de entidades económicas. La entidad económica ostentada como persona física
y la entidad económica ostentada como persona moral. ¿Sale? Y esta vieja amiga llamada, identificada como técnica llamada contabilidad, nos va a coadyuvar a generar información financiera. Ojo, esa información financiera sí tiene que estar acorde a la normativa, acorde al estándar. Las normas de información financiera son todos los pronunciamientos emitidos a razón de que podamos generar estados financieros, los podamos presentar y revelar de manera adecuada, de manera efectiva y sobre todo de manera funcional. Por eso aquí mismo en la parte de antecedentes, en la parte de aspectos generales, les estamos compartiendo los objetivos que como tal tiene la generación de la información financiera. O sea, ¿yo para qué quiero generar información financiera? ¿A mí de qué me sirve tener un paquete completo de estados financieros? Mira, te doy una pista y sé que de pronto puede sonar a cliché, pues de entrada para tomar decisiones. No decisiones legales ni fiscales, ¿no? Aunque puede tener algo que ver con eso. Por supuesto que lo financiero puede tener una incidencia en situaciones a tomar en consideración en el aspecto legal o en el aspecto fiscal, pero únicamente formando parte de un todo, ¿no? Un algo de un todo. Pero en todo aquello que tenga que ver con la economía de la entidad, con las finanzas de la entidad, con el rumbo del negocio, vamos a ponerlo de esa manera, ahí sí, pues la información financiera va a ser el objeto de su especialidad. Ayudarnos a tomar decisiones de carácter económico, pues lo más acertado posible. ¿Sí? Tenemos que ver a la contabilidad y específicamente o especialmente la información que emana de ella y que vamos a aterrizar en los estados financieros, lo tenemos que voltear a ver y entender como una herramienta del negocio. En este momento, ¿quién no se detiene? ¿Quién no hace un alto en el camino? Y en vez de estarse preocupando por qué tipo de cambio debe tener el CFDI, preguntarse así de manera muy, muy reflexiva, este negocio que yo tengo, este negocio que yo asesoro, esta empresa, este negocio en el que yo colaboro, ¿realmente es negocio? Esa sería una pregunta. La otra sería, si en algún momento fue negocio, ¿al día de hoy sigue siendo un negocio? ¿Sí? Luego nos preocupamos bastante por lo fiscal, ¿no? De pronto ahí en la oficina me pasa con la gente que me ayuda, con la gente que me colabora, eh, que resultan todos temerosos cuando a la hora de elaborar un papel de trabajo y determinar el pago de las contribuciones, a un cliente le da mucho impuesto a pagar. Ya está, contador, pero ¿qué cree? Le da a pagar 5,000 pesos. Inventa una cifra, ¿no? Tienen cara de que se encontraron a la Llorona aquí en el pasillo. Cuando ya, ¿qué cree, conta? Ya le rasqué, le moví, revisé y volví a revisar y le da 20 y tantos mil de impuesto a cargo. Se va a enojar. Y uno tratando de concatenarlo con la parte financiera, descartando que no sea algún error, que eso se supone que mi equipo de trabajo también lo tiene que revisar, lo tiene que diagnosticar. A lo mejor yo puedo pensar que el cliente vende millones de millones, ¿no? ¿Y qué tal que resulta que el cliente duplicó, cuatriplicó una factura? Digo, solo por poner un ejemplo. Una factura que soporte su obtención de ingresos. ¿Y qué tal que por tener un deficiente control interno, pues ese cliente nunca solicitó cancelar esas facturas? Entonces tenemos que buscar salvaguardas, tenemos que encontrar controles. Pero obviamente si quiero saber que mi negocio sea negocio, miren, una cosa es la contabilidad, otra cosa los estados financieros, y aquí vamos a darle cabida a otro tema interesante, el análisis financiero. El análisis y la interpretación que de estos estados financieros podamos dar y que eso todavía nos va a ayudar a tomar mejores decisiones de carácter económico.
Y dentro de esas métricas, dentro de lo que son esos ratios, eso que de pronto le llaman razones financieras o análisis financiero horizontal, yo ubico tres que dicen que habrá señales, ¿no? Tres que nos pueden dar señales claras de si al día de hoy el negocio es negocio o dejó de ser negocio. Y aquí va, mira, es el tema de que la empresa genere liquidez, de que al tiempo, al mediano, a largo plazo, la entidad sea solvente, ¿sí? Tenga una estabilidad financiera y el culmen, lo máximo o la cereza en el pastel, que esa entidad económica me genere rentabilidad. Si ahorita rápidamente yo quiero aplicar un filtro, tengo una contabilidad bien hecha, acorde a lo que se devenga, y no que si se me olvidó facturar algo con fecha de este mes, o que si el tipo de cambio que le puse a una operación del extranjero ya está equivocado, que si era el que tenía que poner o no. Si hacemos y generamos información financiera con base en la realidad económica del negocio, pues rápidamente podremos aplicar ese filtro. Oye, es cierto, ¿no? No tengo problema para cubrir el IVA porque el IVA ni siquiera forma parte de mis ingresos. El IVA yo se lo cobré, yo se lo repercutí específicamente a cada cliente. Y aparte, si soy alguien que realiza actividades grabadas, que de hecho lo soy, porque yo traslado y cobro el IVA, pues puedo efectuar un tipo neteo, ¿no? Bajo la figura del acreditamiento. Y en este caso no entero el IVA tal cual, entero una diferencia a cargo de IVA. Pero les juro que luego hay entidades, hay empresas que ni para el IVA tienen. Llega el día 17 de mes y resulta que el IVA ya se lo gastaron. Eso ya me pondría a mí a generarme dudas respecto de si tiene liquidez, si cuenta con ciertos aspectos de solvencia. Entonces, como pueden ver, aquí la imaginación es el límite, ¿eh? Algo que sí es importante, y nótese que no les estuve leyendo la lámina, pero sí quiero que volteen aquel cuadrito que está de color diferente, un poquito más claro, más chillón, en el sentido de que entre los objetivos de la información financiera no está el pretender satisfacer necesidades particulares de información. ¿Sí? O sea, no creas que es únicamente para hacer tu papel de trabajo de pago de impuestos, ni tampoco que la idea de todo esto sea eh, pues tenerle que enviarle una balanza al SAT. Eso financiera económicamente, ¿en qué me abona? ¿En qué me sirve? Invariablemente, pues no, en nada. Y por eso, como profesionales de la contaduría pública, incluso me atrevería a decir como asesores fiscales, oiga, eso no es legal, eso no es tributario, eso no es fiscal. ¿En qué nos va a coadyuvar para una buena planeación fiscal, para poder generar de pronto estrategias en materia de lo tributario, en materia de lo fiscal? Bueno, pues es importante, ¿no? ¿Cómo le voy a vender estrategias fiscales a una empresa que no puede sacar ni sus gastos fijos, que no puede generar flujo ni para atender las necesidades más básicas? Yo te diría, esa actividad económica, esa actividad de negocio, pues ya no es funcional, ya no genera, si no genera liquidez ni solvencia, una cierta estabilidad, pues que vamos a estar hablando de pronto de una rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Pues que los ingresos excedan a los costos y gastos que genera el negocio. Que tengamos un markup, un margen de utilidad, eso es el ser rentable. Pero además debe ir acompañado de la liquidez, ¿no? Porque de pronto de nada me sirve tener ahí los millones de utilidad si el dinero lo tengo estancado en activos no tan circulantes, a diferencia del efectivo, como pudiera ser cuentas por cobrar, o el tema de los inventarios, ¿no? ¿Para qué quiero estarle dando mantenimiento? ¿Para qué quiero estar ahí resguardando mercancías o productos terminados en el inventario
si no los transformo rápidamente en efectivo. ¿Sí? Entonces, miren, decíamos que el estándar para generar estados financieros son las normas de información financiera. Pero a razón de esta herramienta denominada contabilidad y lo que de ella emana, que es la información financiera, debemos tener en el Inter, en medio de esas dos figuras, un sistema de información contable. Y el cómo se va a configurar, cómo se va a delimitar, qué aspectos mínimos tengo que cuidar en mi sistema de información contable, pues esto va a estar a razón de lo que son los postulados básicos. Esencialmente hablamos de 8, que son los que reconoce la normativa, y en este punto, pues si se fijan, ya hablamos de sustancia económica, o sea que el fondo, el trasfondo del reconocimiento o registro de cualquier transacción debe ser de índole económica, no de índole fiscal o legal. Ya hablamos que la entidad económica se puede ostentar bajo la figura de una persona física, bajo la figura de una persona moral, y ya nos cuestionamos seriamente si vía notas a los estados financieros podemos indicar si a una fecha determinada, o sea, al día de hoy, el negocio se puede seguir ostentando con ese calificativo de ser negocio. Ya quedamos que las operaciones se registran cuando ocurran, no en la fecha que tenga un comprobante, que ese comprobante no es otra cosa que un requisito fiscal, que debo identificar a nivel de costos y gastos, relacionarlos con el ingreso que me van a generar, que debo evaluar con las bases que indican las NIF, no con los tipos de cambio que, ay, mira, es que el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación dice que el tipo de cambio que se debe utilizar es tal, ¿no? Debe haber una dualidad económica, debo identificar origen, aplicación de recursos, que esto va de la mano mucho con temas de liquidez, con temas de solvencia, de dónde obtuve el efectivo, a dónde fue a dar, algo que le podríamos llamar origen y aplicación de recursos, y la figura de la consistencia. Si venimos aplicando marco normativo, que además es obligatorio, no por ley, pero sí obligatorio, ¿no? Si eres una entidad que realiza actividades económicas, que de pronto en una lógica de negocios, pues tú creas una empresa, tú constituyes una sociedad mercantil para obtener utilidades, pues por supuesto que necesitas aplicar toda esta figura de los postulados básicos para generar información financiera correcta, ¿sí? Concisa, relevante, pero lo que yo les comentaba hace rato, ¿no? Sobre todo funcional. Porque si no sirve de nada, ¿como para qué carajos vamos a estar generando información financiera? Ahí tenemos el paquete completo de estados financieros. Son 4. Falta uno que en lo personal considero que es importante. Sin embargo, como se sustenta no como tal en la contabilidad financiera, sino en la contabilidad administrativa, pues no tiene aquí como tal cabida. Estoy hablando del estado de costo de producción y costo de venta. Pero bueno, lo que sí tenemos, sobre todo entendiendo que esta información va dirigida no le quisiera llamar público en general, ¿no? Pero sí al usuario general, a cualquier tercero que tenga interés en la entidad económica. Y aquí podemos hablar de usuarios internos, como es la propia gerencia, la administración de la compañía. De igual manera, por supuesto, pensamos en los socios, en los propietarios del negocio, pero también en terceros, ¿no? Hay terceros interesados en esta información. Vamos a tener a los deudores, a los acreedores, gente que a lo mejor nos va a extender una línea de crédito, como puede ser alguna institución bancaria, nuestro mayor socio comercial, ¿no? Que es el Don Fisco, el SAT. Tan así que esta información financiera que generamos nos pide que la acoplemos a algo que le llama o le denomina, vía el anexo 24 de la resolución miscelánea fiscal, el catálogo de códigos agrupadores. Ojo,
Nótese que no dije catálogo de cuentas, ni plan de cuentas contable, es un código agrupador. Dice el SAT, mira, de la información financiera que tú generas, que cuentas con una balanza, que tienes registros a nivel de auxiliares, cuentas y subcuentas, fíjate que a modo de reporte, yo necesito que la acomodes o que la adaptes a mi código agrupador. Y que me lo informes, ¿no? Porque pues yo fisco quiero ver que cuentas claras, amistades largas, ¿no?